¿Cuándo comenzaron los postreros días? Desde la primera venida de Cristo hasta su regreso. O sea, desde que Cristo vino a nacer en un pesebre, estuvo aquí en la tierra, ascendió al cielo después de haber resucitado, comenzaron los últimos tiempos. Por eso los apóstoles predicaban con mucha pasión, pensando que Cristo iba a regresar pronto. Cristo no ha regresado, pero va a regresar. Amén. Dice la Escritura que en este tiempo, desde entonces, hermanos, desde que Cristo vino en su primera vez hasta su regreso, porque lo estamos esperando, en todo este lapso de tiempo, su primera venida hasta que Él venga, muchos apostatarán de la fe. La palabra apostasía, entre algunos significados, es caer del fundamento. Apostasía, caer del fundamento. Ahora, ¿quiénes son los que caen del fundamento? Los cristianos nominales, que luego desertan al creer engaños y mentiras, lo cual revela que son no convertidos. ¿Quiénes son los cristianos nominales? Lo hemos estudiado en algunas clases de la escuela dominical. Nominal quiere decir que tienes nombre de, pero no haces lo que se debe hacer. Un cristiano nominal es alguien que dice ser cristiano, tiene nombre de cristiano, pero no tiene frutos de cristiano. En cambio, un cristiano genuino, auténtico, tiene frutos de cristiano. Un cristiano nominal fácilmente va a ser engañado, porque no ha sido convertido, no ha nacido de nuevo. ¿Qué es doctrina de demonios? Porque ese es el tema de hoy. Rechace la doctrina de demonios. ¿Qué es doctrinas de demonios? No es una enseñanza acerca de los demonios, los ángeles caídos, sino las enseñanzas que se originan en ellos. Someterse a esas doctrinas equivale a oír mentiras de la esfera demoníaca. Eso es doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Y ustedes saben que Satanás se viste como ángel de luz y nunca se nos va a presentar de una manera fea. Ahorita vamos a ir para allá. Entonces, ¿qué es doctrinas de demonios? No es una enseñanza acerca de los demonios en sí, cómo son, descríbelos, etcétera. ¿Cuántos demonios hay? Miles, millones. Es acerca de las mentiras de la esfera demoníaca. Ejemplo de doctrinas de demonios. Hermanos, la primera doctrina demoníaca, Satanás hablando de la serpiente o hablando a través de la serpiente, le enseñó a Eva, ¿lo recuerdan? ¿Qué le dijo en Génesis 3, verso 4 al 5? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde entonces, cada doctrina demoníaca ha encontrado la forma de regresar a esta raíz. Fíjese desde cuándo, hermano. Desde los primeros dos habitantes de esta tierra, Adán y Eva. La serpiente antigua, ¿quién es? Satanás. Satanás significa adversario y diablo significa calumniador. Él es el enemigo de nuestras almas. Pero nosotros no andamos con temor, como dice 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de timidez. Él nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es la raíz? Las mentiras desde entonces, esas doctrinas de demonios, la idea de que podemos ser dioses, Dios con D minúscula, y operar de manera independiente de Dios. Satanás sigue haciendo eso, hacerle creer a la persona que puedes vivir bien alejado de Dios. Pregunta a los que ya estamos en Cristo. ¿Es correcto? Es más, ¿vivimos bien alejados de Dios, hermanos? Juan 15:5, el multicitado Juan 15:5, Jesús hablando, yo soy la vid, ustedes los
pámpanos. El que en mí está lleva mucho fruto, y añade el Señor, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Cuántos decimos amén a esa palabra? Decimos, Señor, si yo me separo de ti, estoy perdido. Si yo me separo de tu presencia, estoy perdido. Pero Satanás, con esas doctrinas de demonios, le hace creer a la persona, tú estás bien, mira, no le haces mal a nadie. No es necesario ir a la iglesia, no es necesario buscar a Dios, no es necesario leer la Biblia, no es necesario ir al templo. Satanás sigue engañando, porque él es mentiroso y padre de mentira. Los demonios, esta frase a mí me gustó, los demonios están graduados en teología y tienen sistemas de doctrina. Porque luego pensamos, no, hermano, yo sé mucho de la Biblia. Los demonios están graduados en teología. Prueba bíblica, Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Hasta los demonios creen y tiemblan. Es decir, hasta los ángeles caídos, que son los demonios, afirman la unidad de Dios. Los ángeles caídos. Y tiemblan por todo lo que implica los demonios. Tiemblan. Los demonios por lo general son ortodoxos en su doctrina. Los demonios conocen la verdad de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, pero aborrecen tanto la verdad como al autor de esa verdad. Satanás, las 3 veces que tentó al Señor Jesucristo en el desierto, cuando Jesús estaba ayunando y en comunión, fue con la Escritura. Satanás engaña y seguirá engañando, pero gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Romanos 9:16, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él tuvo misericordia de nosotros y un día Él se reveló a nosotros la verdad de su palabra. Es un ejemplo de doctrinas de demonios, ¿no? Incluso, hermanos, lo decimos de una manera con temor, porque aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Pero ustedes escuchan predicadores, pastores, mujeres, hombres que predican la palabra de Dios, entre comillas, insisto, no es en una forma de juzgar, porque el juez final de nosotros será el Señor. Pero hay predicaciones como tú eres Dios, es verdad, tú eres un rey sacerdote. Efectivamente, la Escritura dice eso, pero nunca vamos a ser como Dios, jamás, jamás. Hermanos, no es como nosotros el Señor, Él es santo, santo, santo. Nada que ver. El que viene en humildad, si venimos en humildad, el Señor, hermanos, nos va a atender y Él nos va a ayudar en todo. Tenemos que siempre vivir en humildad. Nunca decir, yo puedo hacer, yo. No. Satanás sigue engañando. Por eso tenemos que rechazar las doctrinas de demonios. Doctrina significa enseñanza. Acompáñenme a 1 de Timoteo capítulo 4, verso 3 y 4. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 3 y 4. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Verso 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Es decir, las Escrituras, hermanos, observen la doctrina de demonios. Las Escrituras, la palabra de Dios, tienen en alta estima la soltería. En alta estima la soltería, o sea, los solteros. Si usted quiere una consejería acerca de matrimonios, lea 1 de Corintios capítulo 7, todo ahí viene. De hecho, el capítulo se llama Problemas del matrimonio. 1 de Corintios capítulo 7.
Y Pablo ahí habla, dice, bueno le fuera al hombre ser como yo, pero a causa de las fornicaciones, cada hombre tenga su propia mujer, etcétera, etcétera. Habla de los casados, habla de los solteros, habla de las viudas, habla de los que deben quedar sin casarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el verso 32, en 1 Corintios 7, verso 32, Pablo dice que el soltero debe de tener cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a su Señor. Entonces las Escrituras, observen la verdad, las Escrituras tienen en alta estima la soltería. Pablo dice, qué bueno que eres soltero, pero no nada más porque seas soltero, para que te la pases de fiesta, ¿no? Dice, qué bueno que eres soltero, porque tienes más posibilidades de servir al Señor. Porque luego Pablo añade, en cambio el casado tiene responsabilidades de un cónyuge, etcétera, etcétera. Si vienen los hijos, mayores responsabilidades, etcétera. Ahora, hermanos casados, no es excusa para decir, no, pues como Pablo dijo, soy casado, pues no puedo servir al Señor tanto tiempo como los solteros. Sí se puede servir al Señor. Hermanas en Cristo, hermanos que incluso ya partieron para estar con el Señor, nos dejaron testimonios de que sí se puede servir a Cristo de una manera apasionada. Entonces, hermanos, volviendo al comentario, las Escrituras tienen en alta estima la soltería, como el ayuno. El ayuno. ¿Cuál era el engaño? ¿Cuál era la doctrina de demonios? En lo que leímos ahorita, 1 Timoteo 4, versos 3 y 4. El engaño consistía en hacer de esas obras humanas un requisito previo para la salvación. Entonces, si eres soltero, vas a ser salvo. Si te casas, pues no sé. O si ayunas mucho, vas a alcanzar la salvación. No es por obras. No es por obras. Pero la salvación sí tiene obras de justicia. Amén. La frase del pastor Eliezer. Las ofrendas no salvan. Amén. Pero los salvos sí ofrendan. ¿Están de acuerdo? Aunque no digan amén. Ni el celibato, que es lo que enseña la Iglesia Católica Romana, ni ninguna otra práctica de abstinencia y dieta tiene poder para salvar. Esa es una doctrina de demonios. Ahora, no es que esté mal, dices, dedícate al Señor, conságrate al Señor soltero. Sí, pero al Señor. ¿De qué te sirve ser soltero si no estás haciendo nada por Cristo? O soltera. Me explico. Porque si no sirves a Cristo de soltero, es muy difícil que lo sirvas de casado. La clásica, hermano. Mire, me detengo ahí con usted brevemente. ¿Están aquí? No te cases, mija, no te cases. No, pero todo va a cambiar cuando me case. ¿Te casas? Nunca cambió. El fulano, el hombre, nunca cambió. Si era un flojo, no, pero cuando me case se me hace que se va a volver un trabajador. Error, error. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque si de soltero yo digo, no, un día voy a servir a Cristo, no, porque cuando me case voy a servir a Cristo. Si de soltero no lo sirves, que tienes más tiempo, de casado no lo vas a servir. ¿Están de acuerdo, hermanos casados? Amén. Así, sí es cierto, tráeme las cebollas. Y ya fuiste al Walmart para que me traigas el mandado. Y eso está todo bien caro. Tráeme unas medias noches Bimbo. Hoy, 44 pesos. Dije, no, 44, es comida millonaria, un hot dog ya, ¿verdad? Carísimo. ¿Sí han estado ustedes notando que van para arriba los precios? Las bolsas para basura negra, mire, me detuve en el tema. Bolsas para basura, las negras. Dije, ¿cómo que aumentaron 7 pesos? Vine antier, 7 pesos. 50 y no sé, 56, algo así, 57 pesos la bolsa de basura. Los precios van para arriba, hermanos. Se está cumpliendo la profecía, uno de los sellos. Y viene más. Por eso, hermanos, nos conviene estar tomados de Cristo. Porque Cristo ha prometido en Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Sus hijos, hermanos, no van a padecer. El Señor nos va a mantener del pan necesario. Amén.
Entonces, volviendo al comentario, ni el celibato ni ninguna otra práctica de abstinencia y dieta tiene poder para salvar. Entonces, tanto la soltería como el matrimonio y la comida son cosas buenas en sí mismas que deben ser disfrutadas con gratitud por los creyentes. Amén. Dios aprueba el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, el matrimonio es bíblico en los parámetros de Dios. Tanto los solteros, los que están casados, disfruten cada uno, hermanos, de sus vidas. Amén. ¿Están aquí, hermanos? Entonces, quien le llegue a usted de doctrinas de demonios, si ayunas 40 días y 40 noches, bueno, tiene que ser un ayuno muy guiado por el Espíritu Santo. Un día vamos a predicar del ayuno, ya lo hemos más o menos predicado, pero tiene que ser algo muy guiado por el Espíritu Santo. Pero ninguna obra salva, ninguna. La salvación fue un regalo de Dios para nosotros. Amén. Ahora acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. A ver. No, 2 de Pedro 2, verso 1 y 2, ¿verdad? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, observen hermanos, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Herejías es mentiras religiosas de fabricación humana y demoníaca que conducen a divisiones. Eso es herejías. Es trágico que una iglesia tolere las enseñanzas ajenas a la Biblia en nombre del amor y la verdad. Eso es trágico para una iglesia que se dice ser cristiana. Mire, tan simple, hermano. Todas las gentes, personas que creen en Buda o el budismo, cuando ellos se reúnen en esos lugares, el budismo, ¿de quién se va a hablar ahí en esa reunión? Pues de Buda. Tan simple. ¿Verdad que sí? Si nosotros decimos estar en una iglesia cristiana, ¿de quién se debe hablar en esa iglesia? De Cristo. Pero si vamos a una iglesia donde dice, sí se habló de Cristo, pero muy poquito, cuidado. Cristo tiene que ser el centro de toda la reunión de un culto. Se tiene que alabar a Cristo de principio a fin. Adorar a Cristo, cantarle a Cristo, hablar de la palabra de Cristo, adorarlo solo a Él, levantar su nombre, el nombre de Cristo. Amén. Los falsos maestros pueden ser populares. Ustedes saben, ¿verdad? Solamente porque algo funciona y al atraer a una multitud de seguidores no significa que sea de Dios. De hecho, por ejemplo, ahí lo puse entre paréntesis, 2 Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrirá significa tolerar. 2 Timoteo 4:3, vendrán tiempos cuando no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué hacen esos falsos maestros, esos falsos predicadores? Dice, hermano, es que tiene mucha gente. Claro, porque la Biblia lo dice, que tendrán éxito. Porque esos falsos predicadores y pastores, Dios es el que los pone. Ya es parte del juicio de Dios sobre esas iglesias, sobre esos lugares. ¿Sabe por qué? Comezón de oír. La gente siente el deseo de ser o de recibir palabra que los haga sentir halagados, que los haga sentir bien. Y terminan haciendo esto,
que la gente es la que decide qué se le debe predicar en un culto y ya no la palabra de Dios. Por eso es trágico que una iglesia tolere doctrinas de demonios, que no se hable la palabra, que no haya estudios bíblicos. Los cristianos nominales hacen que el evangelio sea blasfemado. ¿Quiénes son los cristianos nominales? Los que tienen nombre de, lo dijimos en la introducción, pero no hacen lo que es un cristiano, ¿verdad? Santiago 1:22, por tanto, sed hacedores y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Amén. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, ¿verdad? Cada uno de nosotros rechacemos la doctrina de demonios. Todo lo que no sea Biblia, rechácelo. En las mismas letras de los cantos cristianos, de repente empiezas a ver, dices tú, ¿aquí dónde estaba Cristo? Rechácelo, rechácelo. Hay que cantar himnos, cantos de adoración, de alabanza, que hablen de Cristo, que exalten a Cristo, que levanten el nombre de Jesucristo. Amén. Rechacemos la doctrina de demonios. Verso 3. ¿Qué hacen los falsos maestros, los que predican doctrinas de demonios? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Avaricia, ¿sabe lo que hacen los falsos predicadores, pastores, falsos pastores? Tienen una avaricia, es codicia fuera de control. Codicia fuera de control. Todo es dinero, dinero, dinero y dinero. Y por culpa de ellos, dijimos ahorita, el evangelio es blasfemado. A nosotros nos han dicho que los predicadores somos unos flojos, que porque predicar no es un trabajo, que pastorear no es un trabajo. Sí sientes, pero tú vas a la Escritura. Hermanos, predicar es un trabajo, pastorear es un trabajo, es más trabajo del que se imaginan. Pero ese tipo de personas, hermanos, argumentan que no. ¿Y qué hacen los falsos maestros? Tienen una codicia fuera de control. Aquí nosotros tenemos la directriz para ofrendar. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7. El que siembra escasamente segará. El que siembra generosamente, o sea, bien, abundantemente segará. Y luego dice, no demos con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nosotros ofrendamos voluntariamente. Hermanos, algunos de ustedes, yo he hecho la pregunta, hemos ido a su puerta a tocarle. Hermana Vero, vengo por las ofrendas, los diezmos. Hermana Maite, hermano Toño, necesito las ofrendas, hermano, los diezmos. Hemos ido a sus casas, hermanos, o aquí les hemos exigido. No nos motiva el dinero, hermanos. La obra de Dios necesita el dinero. El dinero es un regalo de Dios, según Deuteronomio 8:18. El pecado es el amor al dinero. Amén. ¿Qué hacen los falsos maestros? Codicia fuera de control. El motivo de los falsos maestros no es el amor a la verdad, sino al dinero. Los falsos maestros explotan a las personas con sus mentiras. Presentan un evangelio que tiene autogratificación en su corazón. Claro, ellos nunca se van a presentar en el púlpito y decir, yo soy un falso maestro que tengo codicia. Eso no te dice la Biblia, te hablarán con palabras fingidas que te van a hacer caer. Es que dices, habló de Dios y sentí bonito. Todo esto es presentado con palabras fingidas, porque la enseñanza falsa nunca se anuncia a sí misma. Nunca voy a decir, yo soy un falso. La verdad de Cristo sí. La verdad de Cristo es tal cual, es la verdad. Y se predica la verdad.
Cierto. Mire, hermano, voy a decir algo breve. A veces pensamos en los predicadores o personas que son muy famosos, que salen en YouTube, que tienen millones de vistas, y pensamos que ellos son los hombres o mujeres que Dios ha escogido para predicarnos. Hay hermanos que no tienen redes sociales y están haciendo más labor del evangelio, del evangelismo que nosotros. De veras, hermanos. Lo dijimos el domingo en la escuela dominical. Los que vienen a Cristo, a los pies de Cristo, no es por los grandes predicadores evangelistas. Es por personas como nosotros que compartieron un folleto, que hablaron de Cristo ahí en la calle con el familiar. Esos son los que Dios está usando, hombres y mujeres, para que vengan a Cristo otros. Una familia, hermanos, insisto, lo digo con temor, sin juzgar. A veces pensamos que la gente que son famosos, no, aquí en Monterrey hay iglesias, en México, Monterrey, México. Dice, literal, me llegó el pastor y me dijo, ya necesito una ofrenda especial por cada miembro. ¿Por qué? Es que él se va a festejar. Cumpleaños el pastor de esa iglesia. Ah, ok, bueno. Y tú, dice, tú piensas, él nos contaba, das por hecho de que a lo mejor te van a invitar a la fiesta. Dice, no, la ofrenda es para mí. Yo ya cumplí con ofrendas, diezmos, y aparte quieren ofrendas, pero para él ir a festejarse él solo con su esposa. Ah, y cada mes les llevan un profeta a su iglesia. Claro, ese profeta les dan un sobre porque quieren una ofrenda de nada más y nada menos que 3,000 pesos. Estamos llenos aquí en Monterrey, hermanos. Si se los digo es por amistades conocidos que tenemos. Yo no me estoy jactando. Solo digo, Señor, guárdame de que a mí Gerardo, no me muevan, que mi motivación no sea el dinero, sino que sea Cristo. Que sea Cristo. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Explotan a la gente. Ahora nos preguntaban a nosotros, ¿qué hacemos? Pues la Biblia dice, huid de los falsos maestros, váyanse, salgan de ahí. No seas partícipe de eso. Hermanos, rechacemos la doctrina de demonios. Vamos a la epístola de Judas. Judas está antes de Apocalipsis. La epístola de Judas, capítulo 1. La epístola de Judas, capítulo 1, verso 12. Observen este versículo. Judas 1:12. El cuarto hermano medio de Cristo, ¿verdad? Judas dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. O sea, los falsos maestros, manchas, ellos son manchas en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Son rocas escondidas en nuestros ágapes. Esos falsos maestros, vamos a guardar silencio, ¿verdad? Esos falsos maestros son manchas escondidas en nuestros ágapes. ¿Qué es ágapes? Banquetes de amor. ¿Qué sucedía? Los apóstatas eran manchas de mugre y suciedad en la vestimenta de la iglesia. ¿Y eso es lo que son? ¿Por qué? Son nubes sin agua. Las nubes sin agua, estamos explicando Judas 1:12 que ya leímos. Las nubes sin agua no traen lluvia vivificante, solo bloquean el sol, existen solo para sí mismas. Los falsos maestros, en esta comparación, los falsos maestros tienen una actitud egoísta de venir a las comidas de la iglesia para comer lo de otros. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Hermanos, dicen, al pastor hay que hacerle comida diferente. A los pastores y los hijos de pastor no les cobran el talento. ¿Y por qué no? Si somos exactamente igual, hermanos. Tenemos que aportar en la obra del Señor. El verdadero creyente no se comporta con arrogancia en los banquetes de amor.
A mí pónganme en una mesa diferente a los de los hermanos. Pues no. Los verdaderos creyentes, pastores, maestros, etcétera, predicadores, se sientan con los hermanos en la misma mesa a disfrutar de los banquetes de amor. Rechacemos la doctrina de demonios, hermanos. Yo puedo entender que hay iglesias muy grandes o congregaciones, y si tienes que sacar cita para ver al pastor, como si fuera el IMSS, o sea, el Seguro Social, y luego, ¿cuándo te dan cita? No, pues está muy apretada la agenda del pastor. Imagínense, hermano. Tienes que sacar cita para verlo, y luego ya lo ves y dicen, nada más 15 minutos. Parecen los sacerdotes católicos, con el debido respeto. Hermanos, Cristo nuestro Señor no es así. Él atiende al humilde. Y si Cristo es así, todos los cristianos tenemos que ser así. Tenemos que rechazar la doctrina de demonios. Aquí en la banca se puede sentar el que tiene dinero y el que no tiene dinero. Somos exactamente igual ante Dios. Somos hijos de Dios. Los títulos se quedan afuera, hermanos. Y aún afuera tenemos que seguir siendo igual, humildes delante del Señor. Amén, hermanos. Dicho sea de paso, lo digo con mucho respeto. Pastores que se pronuncian así, soy el pastor licenciado fulano de tal. No me gusta a mí, por eso no me gustan los títulos a mí. Cuando digo no me gusta no es que esté en contra. No es así, hermanos. ¿Sí han visto eso ustedes en algunos predicadores que se ponen, soy el pastor licenciado fulano de tal, o doctor en no sé qué, o etcétera, etcétera? Los títulos por delante. Mire, Pablo tenía más títulos que todos nosotros, hermanos. Y Pablo llegó a decir, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. ¿Qué hacen? Voy cerrando. Judas 1:16. Judas capítulo 1, verso 16. Judas 1:16. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Querellosos. ¿Qué quiere decir querellosos? Estamos describiendo a los falsos maestros que traen doctrinas de demonios. Querellosos es queja. Dan rienda suelta a su desagrado e insatisfacción, los falsos maestros. Cada vez que una persona está fuera del contacto de Dios, es probable que comience a quejarse de todo. ¿Cierto o no? Cuando yo me separo de Dios, hermanos, comienzo a quejarme de todo. De todo, hermano. De todo. Yo puedo decir, no, pues es que no sé, hermano, ¿por qué no sirvo a Cristo? Pues es que pasó esto. Gerardo, Dios te dio un trabajo, sí. Todavía Dios te da algo de trabajo, tienes recursos, sí. Ponlos a la disposición de Cristo. ¿Qué estás esperando? Que se abra el cielo, que baje un ángel y que te diga, hijo mío, comienza a trabajar para la obra de Cristo. Trabaja, pon tu dinero, haz algo para Cristo. Pero el falso maestro se queja, es querelloso, porque cuando te alejas de Dios es pura queja. Todo es queja, hermano. Hablan cosas infladas los falsos maestros. Hablan con arrogancia, ¿cierto o no? Pomposidad, si existe la palabra pomposidad, ¿verdad? Y ostentación. Pero sus palabras son huecas y no tienen valor ni vida espiritual. ¿Cierto? Imagínense. No estamos en contra de eso. Cada quien Dios le dio su gracia de predicar, ¿cierto? Hay unos hermanos que predican tranquilos, otros que tienen una voz más potente, etc. La esencia debe ser el evangelio, la palabra de Cristo. Pero vende mucho, imagínate, presentamos al pastor, lo hemos dicho, que ha levantado tantas iglesias, que ha escrito 20 libros, y etcétera, y ha viajado no sé qué por tantos países. Mucha gloria al hombre, ¿no es cierto? Mucha gloria, mucha gloria. Y luego toma el lugar ese predicador, y normalmente esos predicadores hablan así, ¿cuántos alaban la gloria del Señor? Amén. Cristo tiene un plan para tu vida.
El Señor me dice que hoy Él va a suplir tu necesidad económica. Y luego dices tú, sí, pero no quiero trabajar, no quiero ni mandar una solicitud ni un currículum. Pero esas palabras pomposas venden. A ver, si yo les pregunto, hermanos, ¿quieren sacarse la casa del TEC? Pues sí, pues todo es sí. Pues claro. Pero no es la forma que Dios eligió para vivir. La forma que Dios eligió es el trabajo, para sustentarnos, para llevar la comida. Si yo vengo y les digo, hermanos, venga, hermana, venga. Usted en una forma simbólica, venga, pase y haga así en la Biblia. Tome las llaves de un carro por fe en el nombre de Jesús. Por fe. Y luego la música extravagante, ¿no es cierto? Tienen batería y todo y todo así. Y eso exalta las emociones. Pues sí, mijo, pero no quieres trabajar, Gerardo. Ahora nomás así, nada más porque sí. Ahora, ha habido casos, escúcheme, que de repente, hermano, pues sí pasó. Dios me regaló un carro. Pues qué bueno, hermano. Pero escuche, no es la norma. Y los falsos maestros siempre se van a presentar así. Todo es prosperidad, como cuando la que más escuchaba yo era esta. Estoy cerrando. ¿Están aquí? Yo siendo un niño adolescente ya con uso de razón. Hay 3,000 textos que hablan del dinero, de promesas. 3,000, siempre decían 3,000. Yo decía, no sé si hay 3,000 o no. Sí, mijo. Bueno, hermano, para que se oiga más sacro. Nada más que esas 3,000 promesas, 3,000, también trae 3,000 condiciones. Ah, no, eso no, hermano. No. ¿Sí o no, hermano? Usted ve en Deuteronomio capítulo 28. Nunca escaseará el alimento en toda la cena, etcétera, todo. Y luego viene, a la mitad del capítulo, si oyeres atentamente la voz de tu Dios e hicieres conforme a sus mandamientos, sus decretos. Eso no se lee, ¿verdad? Por ejemplo, Proverbios 3, versículo 10. Es que tengo que predicar, hermano, no va a ser que el jueves ya no predique, ¿verdad? Proverbios 3:10. Si yo nada más leo ese versículo, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si tuviera yo aquí un super pianista, no como yo, ¿verdad? Que dice que intento tocar. Y un baterista. Pero ¿qué dice el verso 9? Honra a Jehová con tus casa, carro, tu trabajo, tu sueldo, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esa es la condición, es la promesa. Y luego viene ya la bendición, el verso 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Porque Dios nos ha bendecido materialmente. A usted le ha dado una casa, la está pagando, pero Dios sigue sustentando. Le ha dado un vehículo, gloria a Dios, fruto del trabajo, para bendecir. Me da un trabajo, Señor, ayúdame a bendecir al hermano, ayúdame a bendecir a la hermana que está en necesidad. Amén, hermanos. Verso 22, Judas 1:22. Estoy cerrando. Judas 1:22. A algunos que dudan, convencerlos. Mire, este versículo está muy bonito como para memorizarlo, ¿verdad? A algunos que dudan, convencerlos. Convencerlos es tengan compasión. Ejemplo, si yo estoy en la sana doctrina y veo a un hermano que se está desviando, hay que tener compasión de ellos. Pero ¿de qué manera? No le digas nada. Si anda en el error, no le digas nada. ¿Esa es la manera de compadecerse? No. Los que han sido engañados necesitan misericordia y paciencia, pero con instrucción en la palabra, porque no han llegado a una vida firme en Cristo. Por eso dudan. Pero pueden ser convencidos al error, a la doctrina de demonios. Ahora, hermanos, si ya tienes 10 años en el Evangelio y todavía estás con dudas de la verdad, ya raya en lo absurdo, ¿no cree usted? ¿Estás de acuerdo?
O sea, si ya tienes 10 años en el camino y todavía estás dudando, ¿estaré en la verdad o me voy para allá, a la doctrina de demonios? Los cristianos no deben abandonar a un amigo que coquetea con las falsas enseñanzas. Antes bien, debemos ayudarlo con responsabilidad doctrinal. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues, oye, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, vamos a ver qué piensa Dios mejor, ¿no crees? Usted piensa, yo pienso. Mejor vamos a ver qué piensa Dios. Esta es la opinión que importa, hermanos. La opinión de Dios. Amén. Quiero concluir, hermanos. Comprometámonos con la verdad bíblica. Con la verdad bíblica. Prepárese usted y yo, preparémonos con las Escrituras para ayudar a otros a sacarlos del error, de las falsas doctrinas. Ore a Dios que nos dé amor y compromiso por las Escrituras para vivir dándole la gloria a Cristo. Porque lo único que buscamos es la gloria del Señor, hermanos. Cuando yo predico, usted predica a alguien, le comparte el Evangelio. Si esa persona es quebrantada, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Alguien está recibiendo tu palabra. Lo único que buscamos es la gloria de Cristo. Decíamos en la dominical, Pedro reconocía que Cristo era el que sanaba y no nosotros. Pedro era un instrumento. Todos nosotros como hijos de Dios somos instrumentos, pero instrumentos para llevar la verdad. Rechacemos la doctrina de demonios.